En una oficina subterránea conocemos a Daniel, quien es un investigador experto al que están interrogando debido a que un importante documento desapareció y él fue el único en tener acceso a él. Daniel se excusa diciendo que no robó el documento, solo lo reubicó temporalmente para su trabajo de análisis, algo que le parece una tonta excusa a su abogado Cyrus, quien es un hombre de poca paciencia y le da un ultimátum. Será mejor que se explique de inmediato o podría pasar el resto de su vida en prisión. Para esto debemos regresar 5 años al pasado, específicamente al 2003, cuando Daniel estaba siendo entrevistado para el puesto como analista y los nervios no lo dejaban concentrarse. El jefe, Dennis, se muestra amable y le hace las típicas preguntas de por qué quiere trabajar para el gobierno. Aquí Daniel le cuenta que al principio quería ser abogado, pero estuvo presente en la ciudad durante el 11 de septiembre y esto cambió por completo sus ideales. Dennis valora su patriotismo, pero por el momento un analista no es lo que necesita. Sin embargo, lo recomienda para la CIA y le da el nombre de su contacto para que le ayude a conseguir el empleo. 4 años pasan en un parpadeo y Daniel ya es parte de la CIA, donde se encarga de presentar los reportes de ataques terroristas a lo largo del mundo. Su reporte es interrumpido por una secretaria, quien le informa que la senadora Diane lo está esperando en su oficina y se trata de un asunto urgente. La noticia es que el aclamado periódico New York Times ha publicado que la CIA destruyó cintas muy importantes sobre los prisioneros de alto nivel que trabajaron con Al-Qaeda. Siendo este asunto muy delicado, la senadora quiere que Daniel lidere un equipo y averigüe qué había en esas cintas, por lo que ahora ha sido ascendido a líder investigador. El problema es que son docenas de miles de documentos, por lo tanto no será una tarea nada fácil. En otro parpadeo ya pasaron 2 años y aunque Daniel aún no encuentra todo el contenido de las cintas, sus hallazgos son suficientes para mostrar que algo turbio está ocurriendo en las oficinas de la CIA, principalmente con su departamento de interrogatorios. Habiendo pasado el tema a las manos del mismísimo Obama, este ordena que se llegue al fondo del asunto y el proyecto fue pasado al departamento de contrainteligencia, de modo que Daniel recibió otro ascenso que no está seguro de tomar. Recordemos que irá en contra de la CIA, la agencia de inteligencia y secretos más importante del mundo, y peor aún, los documentos están allí, así que trabajarán desde dentro de sus oficinas. Sin, quien es el encargado de proveerle todo lo que necesite, no está muy contento con su presencia, ya que se suponía que él lideraría el equipo, pero ahora ha sido degradado y Daniel será el jefe. Lo primero que nota Daniel es que no hay ni una sola hoja de papel en la oficina que le asignaron, todo se maneja de forma digital y cada uno de los 6 miembros de su equipo estarán bajo vigilancia todo el tiempo. Sin perder tiempo, Daniel y su equipo se sumergen en los cientos de miles de documentos, leyendo cada uno de ellos por separado y recabando la información. Es aquí cuando vemos un flashback de lo que ocurrió el 11 de septiembre y de cómo todas las agencias gubernamentales temían ser un blanco de los otros 2 aviones que aún no se habían estrellado. 5 días después del ataque, la CIA recibió un cheque en blanco, todo esto con el propósito de capturar a todos los posibles culpables del atentado, por lo que muchos protocolos de seguridad fueron ignorados en su búsqueda de atrapar a Al-Qaeda o cualquiera que tenga relación con él. De regreso en la actualidad, Daniel está pasando esta información a la senadora, a quien le dice que durante los meses siguientes del atentado, muchos posibles culpables fueron traídos al suelo americano e interrogados en las oficinas de la CIA. El detalle está en que todo esto fue autorizado por alguien en la Casa Blanca y no se informó sobre las torturas hechas a los prisioneros para sacarles información. Cuando Daniel regresa a su oficina, las cosas han cambiado drásticamente. Los 3 compañeros que representaban al Partido Republicano han sido transferidos a otro lugar y solo quedan los demócratas a quienes Daniel lidera. Recordemos que para que la investigación fuera totalmente imparcial, el equipo debía conformarse de ambos bandos y todo debía ser monitoreado. Ahora el equipo se ha reducido a la mitad y el trabajo se ha duplicado, por lo que deberán esforzarse el doble para encontrar la verdad. Mientras Daniel se sumerge en los documentos, vemos en un flashback lo que está leyendo. Esta vez se trata de un posible colaborador de Al-Qaeda, quien está siendo llevado por los agentes del FBI hacia Estados Unidos. Luego de recibir atención médica, el hombre coopera y les da algunos nombres importantes para la investigación, delatando a una parte vital para las operaciones de los terroristas. El jefe de la CIA está muy contento con las noticias, ya que están un paso más cerca de capturar a Osama, ya saben quién, pero su felicidad desaparece cuando le informan que fue el FBI quien obtuvo la información. Esto es un fuerte golpe a su capacidad, dado que ellos son la CIA y son quienes deberían estar en la delantera en la casa de los culpables del 11 de septiembre, por lo que llaman a 2 expertos en extraer información para que obtengan resultados. Estos
sujetos, aunque portan trajes costosos, son claramente torturadores, un detalle que llama la atención de Daniel, quien está tomando notas de todo lo que lee. Al día siguiente, Daniel se reúne con Ali, el agente del FBI que consiguió la información y humilló a la CIA en el proceso. Este le cuenta un poco más sobre los interrogadores, que llegaron en abril del 2002 para reemplazarlo. Estos hombres eran despiadados y lo primero que hicieron con el prisionero fue quitarle su barba como señal de humillación. Además, lo mantuvieron despierto por días con música alta y luces que causaban mucho calor. La gota que derramó el vaso para Ali fue cuando vio a los interrogadores construir un ataúd donde planeaban encerrar al prisionero con cucarachas, algo que le pareció extremo y se quejó con el director. Este lo relevó del cargo y le ordenaron regresar al trabajo de oficina. Daniel le revela que después de que las torturas ocurrieron, los interrogadores se retiraron y dejaron en paz al prisionero, algo que solo tendría sentido si el plan era sacarlo a él del caso. Esa noche, cuando Daniel sale del trabajo, es abordado por Raymond, quien era el oficial médico que estuvo presente durante las torturas hechas a los prisioneros. Este le explica lo horrible de los métodos empleados y también le dice que revise los mails. En los mails, Daniel encuentra todos los detalles de las torturas hechas con la aprobación de la CIA. Además, se menciona por primera vez la palabra cinta junto al nombre de Gul Rahman. Justo en ese momento, regresamos a las cuevas donde se hacían las torturas y vemos a Gul sufriendo las técnicas de interrogatorio avanzadas. Esta vez le arrojaron una cubeta de agua caliente, que horas después se enfrió y le causó hipotermia. Al día siguiente estaba muerto, lo que causó el primer fallo en las técnicas avanzadas de los interrogadores. Esto marca un punto sin retorno para la investigación de Daniel, quien se ha dado cuenta de que está acusando a la CIA de asesinato, y la senadora Diane recomienda tener más cuidado de ahora en adelante. Esa noche, Daniel comienza a involucrarse personalmente con la investigación. La muerte de Gul Rahman le parece algo atroz, aunque sus compañeros intentan decirle que era un posible terrorista que hubiera matado a miles de americanos de tener la oportunidad. A la mañana siguiente sigue en la oficina y ha convertido las paredes en un mosaico de posibles verdaderos culpables del atentado del 11 de septiembre y cree que los hombres que la CIA acusó son simples marionetas. Ese mismo día descubren otro nombre importante de un prisionero a quien torturaron con enemas constantes para causarle un desorden estomacal. Este tenía información sobre posibles atentados en Londres, información que fue de mucha ayuda en su tiempo. Además, este prisionero reveló de la presencia de musulmanes en Montana, donde se encontrarían cientos de miles de litros de gasolina y varios kilos de explosivos que serían utilizados para destruir puntos estratégicos, pero esto jamás pasó. La cifra que les parece perturbadora de la investigación son las 183 ocasiones en las que este prisionero fue sometido a la tabla de ahogamiento hasta que soltó un poco de información, lo que hace dudar a la senadora de la efectividad de estas técnicas avanzadas. Pasan los años y Daniel termina siendo el único del equipo que aún investiga las técnicas de torturas hechas por la CIA luego del 11 de septiembre. El resto de sus colaboradores han avanzado en sus carreras, pero él sigue enterrado en miles de documentos recabando más y más información. El único que aún está presente es Sin, quien literalmente no tenía opción, ya que es el contacto de la CIA y debe informar de todos los pasos que Daniel da en su investigación. Cuando llega el momento de presentar su informe trimestral a la senadora, Daniel tiene evidencia suficiente para demostrar que la CIA torturó a 119 prisioneros en 6 años, de los cuales 3 murieron, y más del 60% mintió durante los primeros 60 días de interrogatorio, lo que convierte su programa de supuestas técnicas avanzadas de interrogatorio en una completa basura y prueba que lo único que consiguieron con su ola de torturas e información falsa fue manipular a los medios y hacer a los interrogadores inmensamente ricos. 2 años pasan fugazmente y llegamos al 2013, cuando el director de la CIA debe subir al estrado para responder las preguntas del Senado de los Estados Unidos. El director Brennan se sienta en silencio y escucha pacientemente todas las pruebas y evidencias mostradas por el Senado de las torturas y homicidios cometidos bajo su liderazgo, donde lo acusan de proveer información falsa al presidente y manipular esta información para su beneficio. Unos días después, el director solicita una reunión con la senadora y admite que los resultados de las técnicas no fueron los ideales al principio, pero el objetivo final de atrapar a Osama ya saben quién se logró, y eso es todo lo que importa al final del día. Una mañana, mientras corre por el parque, Daniel se encuentra con Dennis, quien ya trabaja directamente con el presidente, y le dice que esta cacería de brujas que está haciendo no terminará bien. Está poniendo a pelear
pelear a dos de las agencias de inteligencia más grandes del mundo, y eso no es bueno para la credibilidad del gobierno. Los meses siguientes, el portavoz de la CIA y Daniel se enfrentan en una contienda legal, donde modifican el reporte con la versión de la CIA de los hechos, pero a final de cuentas es su palabra en contra de la del Senado, por lo que necesitan algo crucial que ponga las probabilidades a su favor. Es aquí cuando finalmente la escena del inicio se conecta con la actualidad y vemos a Daniel sacar un documento y llevárselo al Senado, donde se lo entrega al comité, quien usa la información para poner contra la espada y la pared a la abogada elegida por la CIA, pero enfurece a Diane, quien no tenía conocimiento de esta estrategia. Entre tanto, vemos a los agentes de la CIA entrar sin autorización a la oficina de Daniel y encontrar el documento en el historial de su impresora personal. Daniel explica que ese documento le fue entregado voluntariamente por la CIA cuando comenzó la investigación. Sin embargo, no sabía la importancia del mismo hasta que terminó su reporte y cree que lo están desestimando. Algo con lo que Cyrus está de acuerdo. Si la CIA no puede desestimar al Senado, pueden atacarlo a él, el cual es un blanco sumamente más sencillo de destruir. Cyrus le aclara que muchas personas alabaron a la CIA después del atentado y su reporte está criticando esas acciones, por lo que la opinión pública convertirá este caso en un infierno de los medios. Daniel le dice que el documento fue su salvaguarda, ya que la CIA monitoreó todo desde el principio y regularmente se borraban los archivos que subía al servidor, de modo que un respaldo en papel era necesario. La primera forma de regresar el ataque es acusar a Brennan, quien dio la aprobación para irrumpir en las oficinas de Daniel y borrar archivos sensibles de su reporte durante el tiempo que trabajó en el edificio de la CIA, lo que logra que liberen a Daniel de los cargos, pero pone una difícil situación en su futuro, ya que las agencias irán a juicio y debe resumir su reporte de 7000 páginas en solo 400 lo más pronto posible. Brennan está preocupado y acude con Dennis. Es claro que este juicio puede encerrarlo por el resto de su vida y también a los implicados en los más de $80 millones gastados en el proyecto de técnicas avanzadas de interrogatorio. Mientras tanto, Daniel trabaja a toda marcha para lograr un reporte preciso y conciso que pueda demostrar que la CIA fue culpable desde el inicio de homicidio y falsificar información por remuneración monetaria. Una vez que el reporte está listo, Daniel se reúne con el reportero en jefe del New York Times, a quien planea entregarle una copia en caso de que las cosas no salgan como esperan. Este le dice que la opinión pública está dividida. La mitad de la nación cree que es un héroe por perseguir la verdad, pero el resto cree que es un traidor por criticar a la CIA, quienes atraparon al más grande terrorista del mundo y llevaron justicia a las víctimas del 11 de septiembre. Tras escuchar esto, Daniel se arrepiente y lleva la copia a su caja fuerte y decide confiar en la senadora Diane y en el proceso judicial, quien lee el discurso de Daniel frente a todo el Congreso, donde por más de 6 años Daniel y su equipo analizaron más de 6.3 millones de documentos clasificados y han demostrado toda la verdad en solo 400 páginas que muestran la culpabilidad de la CIA y dejan una mancha en su imagen. Desde su oficina, Brennan escucha cómo el resto de los senadores se ponen del lado de Diane y apoyan su petición de enjuiciarlo, tras lo que se llevará a cabo una depuración de las oficinas de la CIA con el propósito de no repetir los errores del pasado y ser un ejemplo para las otras naciones. Por otro lado, Daniel recibe muchas felicitaciones por su búsqueda de la verdad y haber logrado un cambio positivo en cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.